bienvenida a toda la comunidad de Indios Music que nos acompaña, como siempre, en estas entrevistas tan importantes para poder hacer llegar a la gente más acerca de la historia de la música, poder dar a conocer a parte importante, personajes importantes que han marcado parte de nuestra historia y muchos otros artistas emergentes también en ellos. Hoy tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe un personaje muy importante en la historia de la música, Eduardo Parra. Él es músico, poeta y fundador de Los Jaivas. Bienvenido a nuestro espacio, Eduardo. Gracias por este momento y por poder acompañarnos un ratito. Muchas gracias, Sofía. Gusto de saludarte. Muchas gracias también a quien nos permite estar juntos, que es New Music. Y además estar unidos transcontinentalmente, no solamente continental, sino que transcontinental también, puesto que yo me encuentro en este momento en París. No es una casualidad que yo me encuentre en París, porque, es decir, yo siempre he vivido en París. La única noticia es que nos estamos mudando a Colombia, porque mi mujer es colombiana y ese plan de cambiarse, más bien dicho, de regresar a América, lo teníamos mucho tiempo. Y ahora estoy en París todavía, pero estamos en el momento del trasteo, como dicen en Colombia, en la mudanza, y estamos organizando la mudanza. Así que saludos para todos desde este lado de Europa, que ya se está poniendo muy helado ya. Ahora empiezan a cambiar las cosas, y cuando está calientito llega al gusto, pero cuando se pone helado la cosa no... No ayuda mucho. En comparación con Fusagasugá, que tú estarás en Lima seguramente. Yo estoy en Lima, sí, así es. Claro. He tenido la oportunidad de ir a Bogotá, a Colombia, y también he conocido un poco de su clima y sé cómo es. Entonces, sí, me imagino que debe estar extrañando un poquito. En Fusagasugá, en la ciudad que nosotros ya tenemos un departamento ahí, una ciudad especial para la tercera edad. Tengo entendido No que hace tiene un clima templado, ¿no? O sea, no es que haga frío ni mucho Fusagasugá calor. es un clima que nunca sube de los 25 grados ni Ujú, tampoco baja de los 12. exacto. Entonces, nunca hace frío, nunca hace frío. Es divertido. Aquí ya uno mete la mano afuera y sale como te la puedes comer, como helado, ya, como una pared. Ya, y No eso te- que todavía no ha llegado el invierno. Eso todavía. Estaba un poquito tratando de recopilar información acerca de la historia de los Jaivas y de la música y todo lo que podríamos hablar, porque en verdad yo me he quedado asombrada. No voy a mentir y voy a decir que los Jaivas yo los descubrí recién hace como, con mi papá, habrá sido hace unos 10 años atrás, que escuchábamos por primera vez el álbum de Gracias, Alturas de Machu Picchu. muchas Y gracias. es uno de los álbumes que de hecho nos gustó mucho porque al principio había este sonido muy folclórico y que de pronto comenzaba a cambiar. Y los dos nos quedamos con las caras como que, wow. Entonces, Bueno, para mí es un honor de verdad poder conversar un poco de esto y de la historia de ustedes, y poder hablar un poco de cómo surge este álbum, en qué contexto se construye eso que, este disco. eso que tú vienes de decir recién, que era como folclore, pero que después ya no era tan folclórico, sino que se transformaba. Eso es justamente tiene que ver también mucho con Machu Picchu, porque en realidad nosotros ya teníamos una concepción muy nueva de la música, o sea, muy novedosa, que era juntar esta fusión que se llamó también hacer con la música europea, y no solamente con la música europea, sino con los modos musicales, los sinfónicos, los cuartetos de cuerda, qué sé yo. Ujú. Eso a nosotros nos fue forjando la idea musical desde jóvenes. Hay que remarcar que nosotros prácticamente fuimos una familia, porque fuimos tres Claro. hermanos, y, y, y los dos amigos
que son Mario Mutis y Gato Alquinta, que en paz descanse también. Nos conocimos a los 7 años, o sea, ellos tenían 7 años, yo soy el mayor, en realidad yo ya tenía como 15 en esa época, pero imagínate desde la edad que nos conocimos, Claro, prácticamente nos conocimos formando una familia ya, y eso fue lo que hicimos en realidad. Pero nuestro lenguaje musical lo fuimos cultivando, lo fuimos encontrando, y nos dimos cuenta que lo gracioso que era, lo fantástico también que era, lo novedoso que era juntar, por ejemplo, una guitarra eléctrica con un charango, un piano con una trutruca, que es ese cuerno largo chileno, y así todas las cosas, mismo el bajo eléctrico con un charango, es muy interesante. Hemos abierto también para nuestro propio oído una calidad tímbrica inusitada, que nunca se había escuchado en la música popular. Era un lenguaje nuevo, y entonces nosotros, al llegar a comenzar esta obra de Alturas de Machu Picchu encierra prácticamente el examen de grado, junto con otro disco que para nosotros es muy importante y es posterior, pero muy cercano, que se llama Obras de Violeta Parra, donde la música, ni la letra ni la música es de nosotros, pero nosotros hacemos la interpretación. Y ahí en ese disco está, pero ya como que todos los descubrimientos que nosotros habíamos hecho de nuestro lenguaje musical. Sin embargo, en Machu Picchu, estando todo, fue una cosa muy espontánea, porque la obra Machu Picchu, la obra musical, o sea, cómo se llegó a hacer esa obra musical, primero que nada fue muy espontáneo, muy mágico y muy irracional también. muy, muy orgánico se dio. Tengo entendido que las obras de Violeta Parra empezó un poco antes incluso a formarse que Alturas de Machu Picchu. Sí, Sin embargo, sí. se puso en pausa y le dieron pie a este álbum, ¿cierto? Tienes razón, Sofía, fue exactamente así, porque, por ejemplo, ya también hay una cosa, un hecho, no sé si será tan curioso, pero en la confección de Alturas de Machu Picchu nos demoramos no más de 4 meses. En la creación de la obra musical, sin contar después, por supuesto, la grabación, eso es otra cosa, no tiene Claro. nada que, pero la creación de la obra musical fue muy sorpresiva, fue como que fue una cosa que teníamos dentro de nuestro corazón y que nos brotaba, a tal punto nos brotaba que la vez que llegamos a Machu Picchu y escuchamos nuestra propia música en Machu Picchu, sin haber estado nunca en Machu Picchu, solamente habernos imaginado a través de la concepción histórica que nosotros teníamos, los estudios históricos que habíamos hecho, leído, y nunca tanto tampoco, porque mismo hasta el canto general de Neruda no lo habíamos leído mucho, lo tuvimos que estudiar para la ocasión, porque aquí entra un señor peruano en la película Ajá. que más que importante, no entra. En realidad fuimos nosotros los que entramos en su película. Sí, fue así la Y, cosa, ¿no? Él no entró a nuestra película, nosotros entramos a su película. y, y teniendo solamente, digamos, este conocimiento un poco más quizás a nivel de historia y de libros, sin haber conocido quizás presencialmente Machu Picchu, ¿no le surgió este miedo quizás de construir esta obra sin haber conocido el lugar? ¿O la magia simplemente estaba ahí, se fue dando solita y No, les envolvió? lo que pasa es que yo hablé en este momento recién de un señor peruano, que en paz descansa también, Ujú. en el momento, que es don Daniel Camino Díez Canseco, que, que nosotros ¿cómo se llama? Esto es como un dato al oído aparte nomás, él fue el creador de la cumbia Macondo, ¿eh? Entre otras cosas, porque Wow. él era Ujú.
director artístico de Canal 4 en ese tiempo. Creo que ahora es 13, no sé en realidad, pero en ese tiempo era el Canal 4, que realmente Canal 4 hizo un making of de la filmación de altura de Machu Picchu, y eso es ¿cómo se llama? Un documento testimonial que habría que recuperar. Hay una energía muy especial en ese disco que se siente. Y Sí. yo quería preguntarte, ¿ustedes empezaron incluso, tengo entendido, formando una banda de jazz o querían tocar jazz? Sin embargo, su rumbo fue otro. No, nosotros desde niños juntos pasamos por muchas etapas, jugamos a todas las cosas, éramos muy juguetones como todos los niños en todo caso, pero nosotros siempre en nuestro juego predominaba el espectáculo, con razón por la cual, o sea, Gato Alquinta era un músico excepcional, con una voz muy linda, un guitarrista. Mario Mutis también él amaba la guitarra, entonces llegó a la casa de nosotros, donde nosotros de una u otra manera también éramos músicos, porque había un piano en la casa, y como niños jugábamos y tocábamos cosas, pero ya después las cosas fueron siendo más interesantes. Entonces, nosotros en nuestros sueños, mira tú lo que nos vino a pasar, que eso también pertenece a una parte un poco mágica del asunto, que nosotros, desde ese momento que te estoy contando yo, que nos conocemos, los 7 y 15 años, nunca más nos separamos. Solo la muerte nos ha logrado separar por un lado y por el otro. Pero nosotros todavía estamos juntos, fíjate. Y eso hizo que nosotros soñáramos juntos, tuviéramos realizaciones, nos comprendiéramos 500%. Me acuerdo que cuando estábamos, nosotros pasamos a la época que evocas tú, que es la época cuando nosotros empezamos a hacer un grupo de fiesta. Nosotros fuimos un grupo de fiesta, ¿no? Nosotros tocábamos solo cover en ese tiempo, los bossa nova que estaban de moda, el twist que también estaba de moda, los rock and roll de ese tiempo, qué sé yo, Bill Haley, Elvis Presley, y cosas, la Pantera Rosa, tocábamos música que estaba famosa por las películas, y música también ranchera y músicas cómicas para para el padrino de los matrimonios. Entonces, cuando llegó el momento teníamos el sueño, sí, que nos gustaba mucho el jazz, que tú tocaste el tema del jazz. Muy bien tocado ese tema porque nosotros éramos, dentro de toda la música, a pesar de que, sin embargo, aún gustándonos toda la música, éramos polivalentes en cuanto a música. Nos gustaba la música clásica, nos gustaba la música popular, nos gustaba mucho la música folclórica, auténtica, autóctona de los países más perdidos, de otros continentes, la de nuestro continente evidente, que también, obvio. Y el jazz fue lo que nos subyugó. Nosotros no éramos admiradores del bebop, de Coltrane, Miles Davis, esos eran nuestros ídolos. Entonces pensábamos que nosotros, inocentemente y tan puerilmente también, que llegamos a pensar que nos íbamos a ser músicos profesionales de la fiesta para poder tener plata, para poder comprarnos instrumentos súper buenos y tocar jazz, y hacer el jazz más bonito del mundo. Y tú sabes también que al correr por la vida corren tantas pasiones y tantas aguas, que al correr del tiempo, la vida no quiso que fuéramos un grupo de jazz, sino que la cosa fue evolucionando hacia el lado de nuestro continente, de todas maneras.
La vida les tenía marcado un destino totalmente más grande, mucho más importante todavía, porque aparentemente, sí. se vuelven referentes en la música latinoamericana, llevan y se vuelven revolucionarios porque hacen lo que conversábamos un poco más en principio y lo decías, el mezclar instrumentos que antes nadie lo hubiera intentado, el mezclar sonidos y crear una música totalmente única, una música que solamente es suya. Sí, fíjate tú que esa suerte la tenemos y fue increíble que no hayamos cumplido con nuestro sueño dorado, que era ser jazzista, pero parece que tuvimos un premio muy grande que fue algo más inesperado, que hubiésemos sido un grupo excelente de jazz o que hubiésemos triunfado así, en el jazz chileno. Tuvimos un regalo mucho mayor, el regalo de la Pachamama, el regalo sí, porque fíjate tú que no, paralelamente a eso nosotros estudiábamos, éramos estudiantes, éramos chicos soñadores, éramos músicos también, y soñábamos con el jazz, tocábamos música, pero no no sabíamos dónde íbamos a llegar, no sabíamos lo que queríamos hacer. La verdad es que lo que dijiste tú es bien tocante, porque yo lo estaba pensando justamente antes de entrar al programa, o sea, a esta conversación que sostenemos ahora. Yo decía, Sofía, ¿y quién será Sofía? Y yo decía, y tú, aquí estoy frente a ti, pero tú también te me adelantaste diciendo que nosotros habíamos propuesto un lenguaje musical para las nuevas generaciones, y eso sí que es un orgullo muy grande. Eso sí que también está hablando de premios, es ahí otro premio que es del tener en los oídos el corazón y el beneplácito de las nuevas generaciones. Y eso sí que es fantástico. Y yo te agradezco mucho a ti y en nombre de todas las mujeres peruanas y todos los peruanos que estarán escuchando este programa y en nombre de toda América y de Sudamérica y de todas las Américas. Por favor, de eso se trata. Al final de cuentas, nosotros llegamos a ser una especie de americanistas. Adoramos el continente poquito a poco, porque cuando fuimos a Machu Picchu todavía no... Esos fueron nuestros primeros pasos, justamente. Si bien es cierto que nuestra música hablaba ya de lo que nos esperaba, y habíamos hecho toda una escala para poder llegar hasta ese momento, nosotros no teníamos idea, estábamos construyendo algo que no sabíamos a dónde íbamos a llegar, ni lo que nos iba a pasar, por supuesto. Eh, pero como te decía yo, entonces finalmente se traduce en Machu Picchu y en obras de Violeta Parra, todo el lenguaje musical que nosotros podíamos conocer y que nosotros justamente, y como tú bien lo dijiste, y muchas gracias también, Sofía, entregarle a las nuevas generaciones algo, viste, que yo creo que todo ser humano, un hombre como yo, o una mujer como tú, todo ser humano, eh, se siente muy bien vanagloriado de sentirse comprendido. Creo que una de las cosas bien importantes también, aparte del amor, que es inefable, el entendimiento es muy importante entre los seres humanos, entenderse. Entonces, es decir, sentir nosotros a esta edad que fuimos comprendidos por nuevas generaciones, no solamente por la generación que nos acompañaba, con la que nosotros estábamos, a la que nosotros pertenecíamos o pertenecimos, y era ahora ver a esta juventud que nos acompaña. Es sublime eso, es sublime. Es parte de la historia, creo yo, y que es importante igual resaltar, porque
hoy en día tenemos una fluidez de música, de miles de estilos, de miles de géneros, con letras de la A hasta la Z. Y sin embargo, el permanecer y el ser perennes en el tiempo con su historia, con su música, con sus sonidos, para mí personalmente es algo a lo que hay que enaltecer y hay que reconocerlo, porque no ha sido fácil el poder, creo yo, llegar a lo que ustedes lograron hacer en ese tiempo. Yo pensaba Bueno, y me imaginaba y decía los años 80, 70, yo nací en el 84, en ese entonces, y conozco parte de la historia de lo que hemos vivido en Latinoamérica en general en esas épocas, muchos teniendo que dejar sus países, sus casas. Y sin embargo, ustedes lucharon por su música y por sus sueños. sí, fíjate que en realidad es así como tú lo dices, porque nosotros también, eso yo no me lo habría imaginado nunca, que no íbamos a jugar el todo, por la música y por nuestro grupo. Especialmente eso yo no lo tenía tampoco en los libros. Éramos unos estudiantes y cada uno iba... Yo dejé los estudios, pero fui oficinista, entonces, en Viña del Mar, y con corbata, y súper así. Era la tenía típica de Viña del Mar, era como ese, que Semilla de Maldano, esos tiempos de, antiguos que en las películas sí que andaban con un terno y una corbata como media delgada, así andábamos todos en Viña. Y pensar que un día nos íbamos a transformar también, íbamos a pasar como por unos aspectos de hippie, nos creció el pelo ya en la calle Valparaíso, que era el centro de Viña del Mar, que me habían visto tan compuestito, veían pasar ya un tipo lleno de pelos, de barba, pelo largo, pero sin embargo estábamos haciendo una música. Habíamos comprendido que para salir, al final de cuentas, hubo una crisis porque Gato se le ocurrió irse con el primero que fue casado y eran arquitectos, con su mujer arquitectos, entonces deciden irse así. Ujú. No, nosotros lágrimas, pero ¿cómo te vas a ir? No, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y los contratos y todas las fiestas. No, pero y si yo quiero irme, ya, listo, listo. Ya, ok. Entonces partió. Partió y nos dejó a nosotros en la tristeza más grande, porque ahí nos dimos cuenta la unión que teníamos. Al irse Gato nos dimos cuenta que no podíamos vivir sin esa pieza, sin ese ser humano, sin él no podíamos vivir. Lo pasamos muy mal, fue muy triste, íbamos a animar la fiesta, pero ya no éramos los payasos, debemos caras tristes, ya no tocábamos tan alegres. Las fiestas No no es era que lo se pusieran, mismo. no era lo mismo para nosotros Ujú. especialmente, y debemos haber transmitido esa tristeza. Entonces, hasta que un día vuelve Gato, oh, no te puedo creer, regresó, no había pasado como un año, y vuelve. Y regresa, había recorrido, había alcanzado a llegar hasta Colombia, había alcanzado a llegar. Y entonces vuelve Gato y nosotros, como corderitos, así, era un escarmiento. Habíamos recibido el escarmiento y ya, lo que tú quieras. Ahora, pero ya no podíamos hacer jazz porque ya llevábamos casi 9 años haciendo música eh, popular latinoamericana y en general también del mundo, pero principalmente latinoamericana. Entonces, todo está adoptado para eso.
ya no nos podíamos sentir así como el Modern Jazz Quartet tocando con marimba y super soft, así, toda la cuestión. Ya no, ya éramos otros, ya no podíamos ser el grupo de jazz. Pero entonces elegimos una de las máximas razones del jazz, la improvisación. Y decidimos salir a tocar, pero totalmente sin tener ninguna idea de lo que íbamos a tocar. Subir al escenario sin que nadie supiera por ningún motivo lo que se iba a tocar, ni una nota. Y esos son unos años muy locos. Es ahí donde viene la reacción nuestra. Y esos años son como alrededor de 3 años. Sí, el año 70, no, 80, 70, claro, 1970, pero un poco 1960 y tanto, 68, 1968, 1970 máximo, se produce esta época de la cual hay testimonios en una serie que se llama La Vorágine. Se llama la serie, son como cuatro LP son, sí. Y ahí queda testimoniada y documentada y grabada esta música que hacíamos en aquel tiempo, que no tenía ni pies ni cabeza, era la música más loca que te puedas imaginar tú. Muchas veces no era tan loca tampoco. Después de todo esa catarsis de esos 3 años, empezamos poquito a poco a hacer, porque nosotros habíamos hecho todo, durante 9 años habíamos hecho canciones, claro. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Bueno, eran todas canciones, no había ninguna cosa que no fuera una canción. Mismo las cosas cómicas, así para divertirse más en la fiesta, todo eran canciones, tenían letras. Entonces empezamos aparentemente a sentir nostalgia un poquito, o la necesidad de armarnos y no llegar a ser tan energúmenos como lo que estábamos siendo durante esos años. Éramos unos verdaderos energúmenos. Entonces, por ahí, por acá, fuimos como queriendo, sin quererlo, lograr enunciar empezaron así la metamorfosis ahora hacia la canción. Íbamos a llegar finalmente al disco El Volantín, que fue nuestro primer LP. LP. Sí, donde ya se nota la transición, que estábamos totalmente influenciados por la improvisación, pero también se notaba que teníamos ganas de hacer ya una música estructurada, canciones al final de cuentas. Y es así como llegamos a hacer las canciones, y de ahí no salimos nunca más, pero hacer los temas formales, nunca. Hemos usado la improvisación como elemento musical, pero hemos hecho muchas más cosas de las que nosotros mismos no habíamos pensado hacer nunca. Nos hemos dado lujo también de tener unos temas, una obra completa que es Mamayuca, que es con una orquesta sinfónica y un coro, por ejemplo. Y la música sinfónica está en la música de los Jaivas, por todos lados. Y es decir, ustedes, la historia y la vida misma los llevó por un camino de evolución y de transformación tan natural, que se dio de alguna manera tan natural para construir lo que hoy en realidad es toda esta institución de los Jaivas, con su música, la parte de vanguardista que presentan y que descubrimos, ¿no? Porque uno va escuchando las obras una tras otra y y vas dando cuenta cómo cada una de ellas te cuenta parte de lo que son ustedes. Sí,
fíjate tú que lo que ves tú que, bueno, hemos, hemos llevado a lo largo, llamémosle, de nuestra carrera musical, hemos pasado por varios momentos, ¿sí? Ha pasado por momentos importantes, como el caso de Mamayuca. El Machu Picchu nos hace... Aquí yo creo que habría que hablar de Daniel Camino. Daniel Camino, Díaz Canseco, el inventor de la cumbia macondo, es un limeño, era un limeño, director artístico de Canal 4, como dije ya, pero él había también tenido su experiencia en México y nosotros nos conocimos en Lima, en realidad, de las primeras veces que fuimos. Sin embargo, también nos vimos en Buenos Aires. Antes de que nosotros incluso emprendiéramos, muy cerca cuando nosotros íbamos a emprender el viaje a Europa, que desde Buenos Aires salimos y en un transatlántico, en barco nos fuimos a Europa, a la antigua. Muy lindo el viaje de esos 15 días en barco. Bueno, Daniel Camino no nos había hablado de esto nunca, sin embargo, supimos que andaba en París en los tiempos que nosotros habíamos llegado, no me acuerdo, bueno, el año 84, tiene que haber sido que él haya estado en París en el 84, por ejemplo. Resulta que nos reúne en nuestra comunidad que teníamos aquí en este mismo barrio, y nos propone hacer, según Daniel Camino, era súper simple. Imagínense, chicos, nos decía, imagínense, Machu Picchu, Neruda y los Jaivas. Oh, y nosotros lo quedábamos mirando así, como diciendo, ¿cómo se le ocurre decir tanta barbaridad como que Machu Picchu, Neruda y los Jaivas? Bueno, le decíamos nosotros, mira, Machu Picchu y Neruda, hasta ahí vamos re bien. Pero ¿qué tienen que ver los Jaivas en la película? Le decíamos nosotros, y nosotros, no, porque nosotros no nos sentíamos dignos de hacer esa obra. Considerábamos que había mucha más gente viva ahí en América misma entera que se merecía o necesitaba hacer esa obra. No, Daniel nos decía, no, si son Machu Picchu, Neruda y los Jaivas. Una combinación poderosa. Esa es una combinación poderosa. Sí, pero fíjate tú que hay que también, y esto es de perogrullo y es divertido porque hay que decir, en ese momento él estaba hablando con los Jaivas sin haber hecho altura de Machu Picchu. ¿Te das cuenta? Los Jaivas, después de altura de Machu Picchu, nos enalteció mucho esa obra, ¿no? Nos enalteció cuando llegamos, por ejemplo, mismo en Perú, llegamos a Chile, cuando bajamos de Cusco, de Machu Picchu mismo, o de Cusco, a Arica, y empezamos inmediatamente una gira nacional chilena. Pero la gente parece que hubiese estado todo en Machu Picchu, estaban todos esperando, pero unos tumultos que pasaron. Hicimos 3 giras nacionales a lo largo, tú sabes cómo es de largo Chile. 3 giras nacionales hicimos al hilo. No podíamos parar. Wow. Llegábamos, volvíamos a Punta Arenas, qué sé yo. Eso alimentó muchos sueños. Digamos, nosotros no íbamos en que nosotros no queríamos al final de cuentas hacer esa obra. No nos encontrábamos dignos y le decíamos,
no puede ser. Sí. Sinceramente pareciera que nosotros somos bobos o algo así, pero es que no nos sentimos No, dignos de no, hacer eso. no se veían en ese papel todavía No en nos ese momento. veíamos, no nos veíamos. Sí, Y sí, no, sí, y fíjate tú que Daniel se tiene que ir de París muy desilusionado porque nosotros le dijimos que no. Claro. Y él se va, tenía un espíritu muy grande, Daniel, pero él se va así, yo creo que con la plena confianza de que nos había dejado convencidos, pero no se sabía nada, en el más grande de los suspensos. ujú. Entonces, él se va y nos dice, bueno, yo voy a estar en España un tiempo, por ahí por un mes, no sé. Así que si ustedes deciden otra cosa, si se cambian de opinión y quieren hacerlo, ahí estoy yo y me avisan y yo me consigo inmediatamente Machu Picchu, qué sé yo, ya. Y no, tuvo que venir un día muy especial. La historia es larga, Sofía. Sí, es larga la historia. Yo no sé si tendríamos que contarla toda, porque nos vamos Pero a demorar hartos años en contarla. yo me Sí. imagino que hubo algo que los hizo cambiar para que hoy en día celebremos 40 años de una de las obras más importantes en la historia, una de las obras que está considerada como uno de los 20 mejores discos del rock progresivo. Eh, Hoy en día, y lo mencionaba hace un rato, tenemos una variedad de música tan grande, sin embargo, yo quisiera preguntarte, y igual dejando la promesa de quizás nos volvamos a reencontrar en otra conversación para poder seguir andando más en la historia de ustedes, Por supuesto. el preguntarte cuál es ese mensaje a estas generaciones que todavía quieren descubrir y quieren seguir escuchando estas músicas de ustedes, porque a mí me pasó que inicialmente cuando me dijeron, vamos, mi papá me dijo, vamos a poner esto. Y yo al inicio, pero es música folclórica, y ya lo escuchábamos. De hecho, con mi papá escuchábamos mucha música folclórica y de muchos estilos. Y de pronto descubrir algo distinto fue lo que es este disco mágico. ¿Qué es ese mensaje que podríamos darle a estas nuevas generaciones que vienen detrás y que vienen descubriendo nuevos caminos y que también quizás algunos, muchos de ellos piensan que es complicado poder hacer algo de música hoy en día? Bueno, con respecto a la música, eh, es bueno que se produzca al ver, al escuchar la música nuestra, eh, eh, es bueno que se produzcan ganas de hacer música, ¿no? Eso no es nuevo para nosotros porque nos han dicho mucha gente de, de varios países del mundo incluso que se motivaron, ya sea por el baterista, que desde ese día que nos vio, yo toqué la batería, me dio ganas de tocarle, yo toqué, y así te puedo decir que son muchos los ejemplos que tengo yo en mi cabeza, en mis recuerdos, de gente que dice eso, que motiva. Eso me gusta mucho a mí, puesto que es algo muy importante, porque ¿cómo es posible que tú puedas subyugar o decir o llegar a interesar a alguien a través del sonido, ¿no? O sea, Ujú. como si el sonido fueran palabras. Y más todavía, a veces el sonido produce sensaciones mayores que las palabras. A mí mismo, por ejemplo, todavía me emocionan algunos temas de Machu Picchu, por no decir todos los temas, y muchas veces cuando lo escucho me corren hasta las lágrimas a veces, pues, puesto que encuentro emocionante el tema, y además ahora con la crema de esta nueva torta que la gente le ha gustado, que a las generaciones les ha gustado, que ha sido inspiración también
para muchos músicos, no solo bateristas, para todos los tecladistas también, qué sé yo, los cantantes mismos. Ha sido una fuente de inspiración. Sin embargo, también hay algo que es muy decidor para la música de nuestros países, que aquí se da el caso de una unión latinoamericana, ¿no? Es decir, ya no se puede decir solamente en este caso, porque si hubiese sido como que hubiésemos inventado nosotros algo con los limeños y hacer, no sé, un club, el club de los latinoamericanos. Pero no fue así, sino que tuvimos que subir al alto arrecife de la aurora humana para llegar a poder entonces hacer una música que iba a contemplar todo el continente, que es una música continental. Y eso entonces también es un mensaje, y ese es el mensaje también que se le ha podido dejar a las nuevas generaciones, que en nuestros países somos países hermanos, que a veces nos hemos olvidado por muchas rencillas o por muchas cosas que no son tan buenas, nos hemos olvidado de la hermandad. Nosotros con nuestra música por lo menos siempre cantamos a la hermandad. Ese es nuestro canto principal, el canto a la hermandad, a la amistad, a estar juntos sin prejuicio. A la confraternidad, que hoy en día quizás se siente un poco más lejana de alguna manera, ¿no? Por diferentes situaciones. Para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿verdad? No quiero quitarte mucho más tiempo, pero vuelvo a repetir con la promesa de poder volvernos a encontrar, porque para mí de verdad es un lujo poder tener esta conversación y poder conversar contigo. Para mí es un placer, es más, diría para mí que es uno de mis logros más importantes quizás. Muchas gracias, me encantaría también, Sofía. Y lo último es, nosotros siempre invitamos a la gente que nos escucha y que nos ve a descubrir o a volver a redescubrir emociones a través de la música. En esta oportunidad te voy a pedir a ti que invites a toda la gente a que escuche esta obra nuevamente, a quienes ya la escucharon y a quienes quieren descubrir la magia a través de su música, a que escuchen Alturas de Machu Picchu, porque estoy seguro que después de eso van a querer escuchar todo lo que ustedes tienen para ofrecernos de sus talentos. Sí. Bueno, nosotros tenemos una discografía bastante nutrida en todo caso, al final de cuentas. Una de las obras, se le ha dicho, ya se le asignó la prensa principalmente y muchos otros escritos, que es la obra Cumbre de los Jaivas a alturas de Machu Picchu. Bueno, y ese epíteto se lo vamos a poder sacar en todo caso, va a ser dificilísimo. Es nuestra obra cumbre, sí, es verdad. Entonces, según lo que hemos hablado aquí con Sofía y que ustedes han estado escuchando, hemos hablado de una felicidad, de un reconocerse como hermano, hemos hablado de que esta música incita al reconocimiento, incita a la propiedad, a saberse, a reconocerse a uno mismo. Y propone además unos sonidos inusitados que realmente nunca se habían escuchado. Y que si gracias a lo que pudimos hacer nosotros para juntar los timbres de estos instrumentos, para juntar los instrumentos, como hermanar un piano con un charango, por ejemplo, eso también es es parte de lo que nosotros le podemos entregar y de lo que nosotros les podemos sugerir, que escuchen Alturas de Machu Picchu detenidamente, y no es tan larga, escucharlo de pe a pa no es tan largo, y lo que sí yo encuentro que es emocionante, eso sí,
Ojalá que tengan esta misma emoción ustedes al escucharla. Muchas gracias a ti, Sofía, y a InNew Music por haberme concedido esta entrevista. Y los felicito a ustedes, que sigan por muy buen camino. Y aquí estoy yo, cuando ustedes quieran, cuando tú quieras, Sofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Muchísimas gracias por este tiempo. Nuevamente agradezco que me hayas entregado estos minutos para poder conversar y que volvamos a encontrarnos en ese viaje por toda esa música, trayectoria y de todo lo que los ha envuelto en ese camino a lo que hoy en día son. Muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad de InNew Music, en el mío propio y de todo el equipo por estos minutos.